Bueno, bienvenidos. Voy a partir leyendo un párrafo de Ñamérica. Creo que empecé a creer que existía algo así como América Latina aquella noche en Bogotá. Corrí el año 2000. Para los argentinos de mi generación, el 2000 tenía ciertas resonancias panamericanas. El general Perón se había pasado años y años diciendo que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, y hablaba de América Latina. El año 2000 nos había encontrado, por supuesto, dominados y desunidos, lo cual no demostraba que de habernos unido nos habrían dominado menos. Aquella noche empezábamos un taller de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En la cena, cuando el ron empezó a circular más seriamente, 8 o 10 periodistas de televisión de 7 u 8 países americanos, entre sus 30 y sus 45, se pusieron a hablar del Chavo del Ocho y sus vecinos. Yo, de puro bruto, no lo conocía. Me impresionó que todos ellos sí, y que lo comentaran con sus acentos tan variados. Ese personaje de guiñol mexicano era, pese a todo, un tesoro cultural común. Lo compartían. Pensé que todos eran latinoamericanos y me dio incluso cierta envidia. Página 498 de Ñamérica. Aunque Martín Caparrós es latinoamericano de nacimiento, argentino y porteño, ha pasado su vida en distintos lugares. Estudió en París, vivió en Nueva York, en Barcelona, hoy en Madrid. Es periodista, escritor, ha recibido muchos premios como el Planeta y Herralde de novela, el Rey de España, María Mors Cabot de periodismo. Ha publicado más de 30 libros, entre ellos El Hambre, La Crónica, Sin Fin, Valferno y ahora Ñamérica, que se centra en los 400 millones que hablamos la misma lengua, los que hablamos castellano, y nos distinguimos por esa letra rara, la ñ. Por lo tanto, deja Brasil, por supuesto, fuera del libro. Ñamérica es un hecho cultural, una veintena de países, como dice su autor, que comparten orígenes, historia, raza, tradiciones, religión, que no se tienen odios espantosos, que se enfrentaron poco en guerras entre ellos, que se ven, que se escuchan, que se pueden hablar e incluso a veces entenderse, si les interesara. De la cultura pop a la cultura narco, de pueblos originales y originarios, el libro no es mito ni leyenda, aunque las toca. Son datos duros, reporteo duro, crónica que piensa, ensayo que cuenta, como reza la contratapa, y es la verdad. El libro comienza en el mercado de Chichicastenango, donde supuestamente hay un supuesto espíritu de América Latina, y termina en la peste que todavía nos azota. Y recorre el continente capucha, el de la encuestocracia, de la corrupción y el honestismo, el lugar donde las diferencias sociales se ven tan claras en la piel, donde hay maras y narcos, pero en la religión quizá más pacífica del mundo, en que la Iglesia de Roma inspira el peronismo, donde pasamos del homosexual al algo sexual, pero sigue habiendo machismo, del realismo mágico al realismo trágico, de la redomada identidad y su tiranía, y donde Odebrecht y su escándalo pudo realizar el viejo sueño de la unidad bolivariana, donde hubo 4 olas migratorias y una quinta que puede ser partir, huir, y donde hace más de 500 años, 250.000 españoles desarrapados se quedaron con todo y produjeron una unificación como pocas regiones han visto, mestizaje y también racismo. Al autor de estas páginas le parece, por ejemplo, que pueblo originario es un concepto conservador, que a veces los problemas de minorías se exacerban para no ver los de las mayorías, y que la patria a veces es una patraña, una patriaña. A Martín Caparrós no le vienen con cuentos, por eso quizás escribe. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Vamos a partir entonces con las preguntas. Uy. Así de sopetón. Uy. Porque tú dices que ¿qué es Latinoamérica y qué es ser latinoamericano? Puede ser una pregunta tonta, pero que tú aprendiste antes que nada a respetar las preguntas tontas. Porque las preguntas tontas son las centrales. ¿Qué carajos tenemos en común? ¿Este libro comenzó como por un intento de encontrar eso o por encontrar tu propio latinoamericanismo? No, me parece que empezó justamente por un intento de encontrar esto primero que dices, o sea, si existe tal condición de latinoamericano, porque si existiera, para que exista, obviamente hay que definir ciertos rasgos comunes que la constituyan, si no es una pura etiqueta, ¿no? Estaba pensando una tontería, pero
Tú decías recién que, otra tontería, tú decías recién que yo soy porteño, en una ciudad cuyos habitantes se llaman porteños, ¿no? Sí. Y eso es, aunque parezca banal, un tipo de rasgo común. Quiero decir, tanto los habitantes de Buenos Aires como los habitantes de Valparaíso podemos llamarnos porteños. Y significa cosas semejantes en dos ciudades que además tienen nombres de algún modo semejantes. Engaños sobre su bondad. Quiero decir, Valparaíso suena así como a algo maravilloso, tanto como Buenos Aires suena a algo también maravilloso. Dos engaños redomados, reunidos por el diptongo "ay", en Valparaíso, en Buenos Aires. El diptongo "ay" hace que vivamos en lugares, bueno, tan mentirosos el uno como el otro, pero es el mismo tipo de mentira y que termina en el mismo tipo, en la misma palabra, porteño. Digo, parece un giro un poco caprichoso, pero ese tipo de cosas hacen que, ese tipo de cosas y tantas otras sobre las que hay 600 y pico páginas escritas ahí, hacen que me parece que tengamos esos rasgos comunes que de algún modo nos constituyen como unidad en la extrema diversidad, por supuesto. Tú dices en el libro que nosotros pensamos que somos un fracaso permanente porque como que no somos lo que deberíamos en lugar de pensar en lo que sí somos y que de ahí nacen los mitos, los clichés, o sea que nos pasamos como añorando algo que en realidad no es tan algo, digamos. Sí, yo digo somos un fracaso de nosotros mismos, ¿no? Porque incluso en términos así muy inmediatos, yo ya no me acuerdo a cuántos congresos y encuentros de escritores he ido en mi vida donde los escritores latinoamericanos se quejan de que no hay comunicación entre ellos, de que nuestros libros no circulan, de que no somos ese conjunto que deberíamos ser. Estamos todo el tiempo quejándonos de lo que no somos. Suponemos que deberíamos ser algo extraordinariamente, no sé, constituido, y no lo somos y nos quejamos por eso. A mí me parecía más interesante, si acaso, ver lo contrario, lo que decía recién, ver qué sí nos constituye como mínimo conjunto. Pero bueno. Hablando de esto, tú decías en el libro, dices, me inquieta siempre en general esa tendencia a suponer que lo auténtico es lo que hacíamos antes de algún cambio, antes de alguna mezcla, y lo que ahora hacemos es impuro, bastardo. Esa idea cruza bastante el libro. Ay, veo que esto va a consistir en que yo voy a tener que defender lo que escribí. Esto No. es terrible. Yo escribo yo para no tener que hacerme cargo. Mirá si me tengo que hacer cargo de lo que dije. Te vas a tener que hacer cargo, sí. No, de ninguna manera. Voy a empezar a estar en desacuerdo con casi todo lo que digas, mira, cada vez que me cites. No, bueno, sí, eso tiene que ver un poco. El principio del libro es eso, es tratar de poner en evidencia esta idea que practicamos tanto, de suponer que lo auténtico es lo anterior, es lo antiguo, ¿no? Por eso decidí empezar yendo a este mercado de Chichicastenango en Guatemala, un mercado indígena básicamente, que se reúne ahí todos los jueves y domingos, y que es muy alto en colores, digamos, muy folclórico, muy lleno de artesanías, que son las cosas que se supone que dan cuenta de nuestras tradiciones. Yo me acuerdo que me compré, no esta, pero otra bufanda de estas, china, porque era lo más chino que vendían en el mercado de Chichi, y pensé que tenía que conseguir un buen recuerdo de ese mercado. Pero digo, fui ahí porque me parecía que era ese invento de postular que lo auténtico es lo antiguo, y había visto incluso, estaba buscando algún lugar para mostrarlo, y había visto en una guía de turismo que decía que si uno buscaba el verdadero espíritu de América Latina tenía que ir a encontrarlo allí. Entonces, como digo en el libro, primero me preocupé de que nuestro espíritu fuera tan vago, tan perezoso, porque un espíritu que solo trabaja jueves y domingo, me parecía que, bueno, que en fin, podía haberle puesto un poco más de ganas. Pero aún así fui, y es eso, me encontré con que el supuesto espíritu es una puesta en escena for export, quiero decir, es mostrarnos cómo supuestamente éramos antes de no se sabe qué.
Digo, lo auténtico, si es que existe semejante cosa, y se podría discutir mucho, es lo que se produce todos los días, es la mezcla, es la variedad, esa vorágine de cosas que van cambiando todo el tiempo. Eso es lo que me parece real, no estas representaciones un poco amaneradas y estilizadas de aquello que supuestamente sucedía hace 100 años, 200 años, vaya a saber. ¿Qué es lo que se sigue vendiendo a América Latina? Igual eso... Sí, cuando viene un contingente eso de turistas buscando el verdadero Claro. espíritu, se van a esos lugares y no tiene mayor sentido. Y un poco contra eso también está hecho el libro. Por eso me interesó empezar ahí, poner en escena ese folclore para deshacerme de él y empezar a mirar en serio, ¿no? Claro. Una de las miradas en serio, que te voy a citar igual, y que es polémica, o Estoy sea, en hace desacuerdo. polémica No estoy de acuerdo. en este minuto, De ninguna manera. es más provocadora, dice, que la causa de los pueblos originarios se ha convertido en uno de esos lugares comunes que no acepta debate. Eso te han preguntado bastante, te preguntaron en España, en Colombia, y ahora te lo pregunto acá, porque igual es como contracorriente un poco en este Bueno, minuto. según qué corriente, sí. No, a ver, a mí me... Bueno, es que forma parte de la misma idea, ¿no? Como que lo antiguo es Como lo sacro. lo auténtico, ¿no? Claro, lo sagrado, lo bueno. Sí, a ver, ¿puedo hacer una respuesta un poco larga? Por supuesto. Algo que me interesó mucho reconstruir para el libro, y que yo no lo había visto en estos términos, es que América Latina, o América, es el producto de 4 grandes olas migratorias, muy concretas, muy precisas, cosa que no sucede en otros lugares. Yo decía, digo, yo vivo en España, donde no se sabe muy bien cómo se formó esa población. Quiero decir, llegaron hace 50.000 años, llegaron unos muchachos de África, había unos neandertales, se mezclaron, después vinieron fenicios, cartagineses, griegos, romanos, iberos, godos, moros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso, vaya a saber cómo se armó una población. Es interesante. Pero en América, lo curioso es que la constitución de nosotros está muy clara. O sea, hace alrededor de 20.000 años, unos asiáticos de Asia Central, de Siberia y de por ahí, cruzaron, como saben, el estrecho de Bering por arriba, entraron por Alaska y empezaron lentamente a distribuirse por el continente. Esas caminatas deben haber sido extraordinarias, porque ahora uno piensa olas migratorias y imagina gente que avanza hacia alguna parte. Estos no avanzaban hacia ninguna parte en la medida en que no sabían que existía ninguna parte. Simplemente caminaban un poco más, ¿no? De pronto caminaban durante un año o dos y les gustaba un lago y se quedaban, y después los hijos de esos decían, pero quizás un poco más allá los alces sean más tiernos, y entonces caminaban un poco más, y así pasaban años, siglos, milenios, ¿no? En que poco a poco se iban distribuyendo por el continente, y más aún que como después el estrecho de Bering se descongeló y entonces el continente quedó aislado, durante 15.000 años no entró más nadie acá. 15, 20.000, no se sabe. Hasta que vino la segunda ola, estos españoles que tú decías, en el 1500 vinieron, durante todo el siglo XVI fueron unos 100.000, eran pocos, pero por una serie de razones consiguieron hacerse con el poder en la región. La tercera ola son los africanos, que estos mismos trajeron de forma muy violenta para trabajar como esclavos para ellos en siglo XVI, XVII, XVIII. La cuarta ola es esta que llegó sobre todo a nuestros países, al Cono Sur, a fines del XIX, principios del XX, europeos pobres que inmigraron, que tuvieron menos influencia global culturalmente, pero una influencia muy fuerte en nuestras zonas, y que por otro lado cuantitativamente son muchos más que todos los demás juntos. Fueron varios millones de personas, cosa que ninguna de las otras olas migratorias supone. 4 olas migratorias, así se constituyó, y eso nos armó. Y la mezcla de esas 4 olas es lo que somos. Entonces, postular que hay algunos que son más originarios que otros, o que tienen más derecho que otros porque llegaron un poco antes o un poco después, me parece un disparate en términos históricos. Y lo comparo un poco también con lo que pasa en Europa, por ejemplo, donde hay, por supuesto, sectores
que postulan que los verdaderos habitantes son los originarios. O sea, en España donde yo vivo hay un partido que se llama Vox, que es el partido de extrema derecha, alguno de ustedes lo habrá escuchado nombrar, que lo que dice es que hay que rechazar a esos migrantes que vienen ahora, o que llegaron hace 20 o 30 años, a los sudacas, a los moros o a lo que sea, o a los africanos, porque los verdaderos habitantes son los anteriores, los que de alguna manera se llamarían originarios. Entonces, digo, ¿por qué estamos a favor de la pureza de sangre y del derecho por haber llegado antes en un lugar y en otro lugar nos parece aberrante y estamos asustados de que haya esta resurrección de esta idea nazi, digamos, de defender la pureza de sangre contra la mezcla y contra la migración y contra todo eso? Porque en un caso los que tienen pureza de sangre dominan la sociedad y en otro caso son sus víctimas. Sí, es cierto que en un caso son sus víctimas y en el otro no. Pero la idea de la víctima no debería justificar todo, debería permitirnos pensar más allá. Claro, ¿no? tú haces un punto ahí porque dices que, claro, esta idea del buen salvaje como que impide discutir bien y dices que por supuesto que el poder español fue una catástrofe como todos los poderes, pero que los aztecas con su sacrificio humano y sus guerras tampoco fueron mucho mejores con sus esclavos, ni los incas y el sometimiento que tenían a sus súbditos. Y que eso explica que estos 100.000 desarrapados un poco hayan podido hacer 500, eran 500. Los que llegaron a México eran 500 andaluces mal alimentados. Sí, esa es la otra parte, que ahora está muy en boga porque sí. Se supone que están tratando algunos gobiernos con el clásico sistema nacionalista, de decir los malos son los otros, de echarle la culpa, básicamente el gobierno de México en estos últimos meses o años, de echarles la culpa a los invasores españoles de todo lo malo que pasó en los últimos 500 años en México y que sigue pasando. Que, insisto, lo que tú decías, efectivamente la invasión española fue terrible, quiero decir, fue sangrienta y fue de un poder de destrucción extraordinario. Por un lado, porque trajeron todos esos anticuerpos para los cuales aquí no había ¿cómo se llama? Trajeron todas esas enfermedades para las cuales aquí no había anticuerpos, pero por otro lado, porque ejercieron una destrucción directa por violencia o por explotación extrema o lo que sea. Claro. Pero que esa invasión haya sido brutal no debería hacernos olvidar que los estados que ellos invadieron eran por lo menos tan brutales como ellos. O sea, se está tratando de inventar una especie de paraíso original precolombino en el cual esto era pura armonía y pura paz, cuando, bueno, la única razón, como tú decías, por la cual 500 desarrapados consiguieron vencer a imperios establecidísimos como el azteca o como el inca, era que había millones de personas que no lo soportaban más, que era una tiranía tan extrema que se unieron a cualquiera que pudiera parecer capaz de derrocarla. Después se dieron cuenta de su error, pero bueno, ya claro. Era tarde. Y para... El mismo error cuando acompañaron a los padres de la patria, los libertadores, que dice que también los acompañan, los ayudan y después finalmente... Sí, no pasa nada. En la vieja historia, digamos. Sí, por eso, quiero decir que se diga que la culpa es de aquellos invasores españoles, más allá de la construcción del paraíso, de ese supuesto paraíso precolombino, que se diga eso cuando llevamos 200 años de estados nuestros en cada uno de estos países, es una manera de tirar la pelota afuera, de decir, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver, tenemos que hacernos cargo, son nuestros estados los que han creado el estado de cosas que ahora hay, no la invasión de Hernán Cortés o de Francisco Pizarro. Pero además, a ver si podemos terminar con esta cuestión, hay un tema que a mí me impresiona mucho, que es que supuestamente los sectores o intelectuales, más progres, así, son los que reclaman para los supuestos pueblos originarios la posibilidad de seguir viviendo como sus ancestros, digamos, ¿no? Claro. Respetar las culturas tradicionales, etcétera, etcétera, cuando son la gente que, con toda razón, más pelea contra su propia cultura tradicional.
Digo, son gente que estamos, digo, por el cambio, porque las cosas no sean como eran hace 100 años. Yo quiero, a mí me parece mejor que las mujeres voten que no voten. Hace 100 años la tradición de nuestras sociedades era que las mujeres no votaban, no tenían propiedades, no tenían la menor posibilidad de decidir nada. Yo no estoy a favor de esa tradición. Más bien estoy muy en contra. Entonces, ¿por qué si estoy en contra de mis tradiciones tengo que estar a favor de las tradiciones de otros? ¿Por paternalismo? Porque creo que no pueden vivir integrándose y aportando a nuestras sociedades. En fin, me parece muy confuso todo eso. Tal vez la respuesta un poco también la das un poco tú con una frase que dice que una sociedad donde los blancos, los colonos, todavía son en general los ricos y los indios colonizados y esclavizados los más pobres. Sí. Tal vez el enfoque debería ser desde la pobreza de esas comunidades, digamos. Eso es lo que yo creo, sí, absolutamente. A mí me parece que además es como una especie de desolidarización de algunos pobres que tienen esa pureza de sangre con respecto a los otros pobres que no la tienen. Parece tonto, pero yo trato de trabajar en una ida y vuelta entre lo que veo y lo que pienso, y lo que pienso y lo que veo. Y este tipo de cosas lo empecé a pensar ya más intensamente, digamos, y me empecé a interesar más por esta cuestión. Hace como 15 años yo estaba trabajando en un libro que se llamaba, más de 15 años, 17, 18, que se llamó El Interior, que es un recorrido por las provincias argentinas y bla, bla, bla. Y me encontré en el norte, en el noroeste argentino, en Salta, en Jujuy y demás, con diferencias muy fuertes entre los pobres que tenían la posibilidad de declararse miembros de pueblos originarios y los que no. O sea, cuando tú podías decir yo soy descendiente de tarará, piribí, te daban un subsidio, te daban un terreno, te daban una serie de cosas. Que el pobre de al lado, que venía mezclado, que de pronto tenía una abuela italiana o vaya a saber qué, no tenía ese derecho. Entonces, me parecía decididamente no solo injusto, sino muy insolidario, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso. O sea, una época que en el fondo se ocupa de las minorías para disimular los problemas de las grandes mayorías. De algún modo, para no ocuparse de ellos, sí, para no pensar que hay cuestiones estructurales muy extremas que necesitan las políticas identitarias y en América Latina tapan la discusión sobre la desigualdad, la licúan, qué sé yo creo que sí, pero bueno. ¿Por qué? No, creo que sí, creo que efectivamente, no sé, no quiero meterme, porque, a ver, yo no conozco con suficiente profundidad el caso chileno en este caso, en esta cuestión, digamos. No, pero en general. Pero pero bueno, me da un poco de pudor hablar en una situación en la que probablemente haya una serie de características propias que puedan de algún modo modificar lo que se puede pensar sobre eso. Pero sí creo que en muchos casos esa discusión sobre ciertas cuestiones identitarias que deberían formar parte de la discusión general sobre las grandes desigualdades, lo que hacen es un poco desviar ese interés y hacer que, en lugar de ocuparnos de las grandes desigualdades, nos ocupemos sobre todo de las cuestiones identitarias. No tendría por qué ser así. Es decir, no está escrito que una cosa y otra son incompatibles. Al contrario, tendrían que poder integrarse. Caminar y mascar chicle, como se dice, claro. Sí, pero en muchos casos no se hace. Claro, claro. En ese sentido, cuando tú hablas de algunos movimientos identitarios, etcétera, dices una frase que me gustó mucho, dices, elegir el cuerpo de uno como el lugar de los combates no es el reflejo de un desaliento de resignarse a no dar esas peleas en el cuerpo de todos, el cuerpo social. ¿Hay un abandono de esa lucha por el cuerpo social, incluso del progresismo, de la izquierda, de la gente que naturalmente lo hacía, digamos? Sí, yo más que abandono diría desaliento, ¿no? El hecho de no tener claro, y eso es algo en lo que siempre insisto mucho, no tener claro hacia dónde podría ir esa pelea. Y esto creo que va más lejos, más allá de Ñamérica o de lo que sea. Creo que hubo y sigue habiendo a lo largo de la historia épocas en las que tenemos más o menos claro cómo querríamos que fuera nuestro futuro, digamos. Hemos construido modelos, proyectos sobre cómo imaginamos el futuro y por lo tanto podemos trabajar para conseguirlo, ¿no? Y hay épocas que no, porque una idea de futuro previa se ha agotado, no ha funcionado, ha fracasado o se ha concretado y
esas épocas están a la búsqueda de otra, digamos, de otra cristalización, de otra conformación de una idea global de futuro que permita dedicar a ella las energías sociales y caminar en esa dirección. Quiero decir, para no hacerlo tan abstracto, no sé, siglo XVII, XVIII, en Europa, sobre todo en Francia, una cantidad de gente que empieza a hablar de que los ciudadanos tendrían que ser más o menos iguales, no tendría que haber nobleza, no tendría que haber reyes absolutos, no de tu. Bueno, van viendo, algunos hablan, otros sufren por eso, otros se complican. Y eso poco a poco va cristalizando y a mediados del siglo XVIII o fines del siglo XVIII ya termina de armarse en una idea de que tendría que haber república, de que no tendría que haber monarquías, de que tendría que haber cierta igualdad entre los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que es capaz, que puede y decide pelear para eso. Lo consigue más o menos a lo largo de las siguientes décadas. Después hay otra idea que viene a ocupar un poco ese lugar social, que es la idea de la igualdad, del socialismo, etcétera, etcétera, que termina bastante mal en la mayor parte de los casos por ahora, a lo largo del siglo XX y demás. Y ahora no tenemos una que sepamos, que nos permita decir estamos yendo hacia allá, que lo que queremos construir es esto y vale la pena pelear todo lo posible para conseguirlo. Entonces, el futuro ya no aparece como promesa, sino como amenaza. Claro, o sea, ya no hay lo que dices tú al final del libro, no tenemos un nuevo paradigma hacia dónde caminar. No lo tenemos, esas cosas se van armando poco a poco. Digo, hay muchos esfuerzos sueltos por todos lados que, vaya a saber cómo y por qué, en algún punto cristalizan en una idea que permite que mucha gente confluya, ¿no? Y esto por ahora no ha sucedido. Es un proceso que en general siempre sucede, pero que bueno, toma tiempos históricos, que para los tiempos personales son muy largos. Quiero decir, de pronto 50 o 100 años en términos históricos no es nada, pero a nosotros nos va a resultar un poco largo para llegar a eso. Entonces, es eso, vemos el futuro no como promesa, sino como amenaza. Todo es amenaza ahora. Vieron que está, no sé, que la amenaza ecológica, que la amenaza demográfica, que la amenaza política, todo lo que pensamos del futuro, la amenaza técnica, la inteligencia artificial que nos va a manejar, etcétera, etcétera. Todo lo que pensamos del futuro nos da miedo, nos asusta, porque no conseguimos pensar cómo querríamos que fuera y por lo tanto nada en él nos esperanza. Entonces digo, para volver a tu pregunta, que en América Latina pase eso, que no haya, un trabajo serio, digamos, sobre el cuerpo social, porque no sabemos cómo querríamos que fuera ese cuerpo, no, es duro y es grave, pero tampoco es original, digamos, en la medida en que es algo que está pasando en general en el mundo. O sea, pero en la región de las utopías no queda utopía por delante, digamos. Que podría ser la igualdad en un continente tan desigual, por ejemplo. Sí, pero viste que cuando siempre se habla de la desigualdad en América Latina, pero lo contrario de desigualdad no es igualdad. Eso es algo curioso, que mucha gente está en contra de la desigualdad, digamos. Y entonces le preguntas, ¿qué? ¿Estamos a favor de la igualdad? Bueno, en fin. De la equidad, de la equidad. Sí, la equidad o la igualdad de oportunidades, ahí empiezan los matices canallas. Y eso entonces no logra como cristalizar incluso los movimientos más de izquierda o la gente que tenía como discursos más definidos, no. Bueno, porque la forma en que eso cristalizó en los últimos 50 u 80 años fue bastante desdichada, quiero decir, no creó sociedades que den muchas ganas de vivirlas. Entonces, yo creo que el próximo avatar de esto va a tener que ver con la igualdad, pero encontrando formas distintas de llevarla adelante, digamos, de ponerla en ejercicio. Eso creo, pero vaya a saber. Y en ese sentido el tema de la victimización tampoco ayuda mucho, lo que tú hablas un poco cuando hablas de las venas abiertas de América Latina, este discurso de América Latina la víctima. Sí, la víctima es es una forma de legitimación contemporánea, ¿no? En que nos parece que ser víctima es lo más intachable que puede haber, con lo cual nos permite no discutir sobre una cantidad de cosas, ¿no? Simplemente pensar que si tales han sido víctimas de tales cosas, eso ya los legitima lo suficiente como para que no haya necesidad de debatir el asunto. ¿Y es fácil debatir de esos temas en este minuto? Creo que no sé.
Tú me dirás. No tanto, yo creo. Tú te quedaste sin poder venir a Chile, Sí. querías venir a escribir sobre la clase media. Ibas a Sí, llegar el 17 de marzo del año 2020. mira. Me imagino que también querías mirar esa clase media para explicar los estallidos. Mm, no, Perdón, una pregunta, ¿nos sigues encontrando tan aburridos después del estallido? Tú siempre decías que éramos aburridos los ¿yo chilenos. dije eso? Sí, por ahí lo leí. Buah. No. Yo no dije que eran aburridos. Yo lo que dije una vez que me lo reprocharon mucho era que estaba muy agradecido a Chile porque nos había relevado a los argentinos del rol de ser los odiosos de América Latina. Y eso yo sé que es un sacrificio importante que ustedes han hecho y los argentinos lo reconocemos y agradecemos extremadamente. Porque ustedes eran los ricos Pero- del barrio y nosotros fuimos los nuevos ricos del barrio. Claro, entonces un poquito más odiosos todavía, pero Como arribistas, tuvieron claro. que esforzarse porque no era fácil conseguirlo. Pero ahora estoy con la sensación de que están siguiendo un devenir argentino y ahora van a empezar a ser los decepcionados de América Latina, tal como eran hasta Bueno, hace poco uno los de nuevos la, ricos. Pero, claro, sí. se habla de la argentinización. Para la campaña del 2017 se hablaba de Chilezuela, que íbamos hacia Venezuela, y ahora la nube es como la argentinización. ¿Ah, sí? ¿Dicen eso? Algunos dicen eso. ¿Y qué vendría a ser? Dilo sin No, pudor. nada muy Después de lo que virtuoso. dije. No, ya me imagino que elogios no son. No, pero, tal vez más una cosa más, un desarrollo más estancado, más populismo, más subsidio, etcétera. Peronismo. Bueno, ya. ¿Y qué? No, y sí, no, y decía eso, no que fueran particularmente aburridos, pero no, efectivamente, yo quería venir el 17, como tú dices, de marzo del año pasado, pero quiero explicarles un poquito por qué. O sea, como el libro está organizado en dos corrientes que se van mezclando, ¿no? Una de esas líneas son crónicas como bastante largas y demás sobre las ciudades más importantes del continente. Y la otra línea que se va, ¿no? Que se va sí, mezclando, engarzando con esta, son capítulos sobre los temas que me parecen decisivos de la región y que, como decíamos antes, me parece que son los rasgos comunes que se pueden trabajar para tratar de entender qué somos, ¿no? Y entonces hay un capítulo que al principio estaba muy al principio, después lo pasé un poquito más adelante, más atrás, digamos, que es el capítulo sobre la estructura económica, la desigualdad. Ustedes saben esto de que América Latina es considerada la región más desigual del mundo, con más diferencia entre sus más ricos y sus más pobres, según el famoso índice de Gini, que es esto que era un señor que se llamaba Gini, que yo no se sabía llama mi ignorancia. Corrado Gini, sí. A mí me hace gracia el índice de Gini porque cada vez que se cita el índice de Gini se lo explica. Hay como una especie de desesperación pedagógica por parte de los periodistas y de los cientistas sociales que lo usan y asumen que nadie nunca puede retener qué es el índice de Gini, entonces lo vuelven a explicar cada vez. Pero yo me hizo gracia y dije, bueno, ¿quién era Gini? ¿No? ¿Quién era Conrado Gini? Y lo busqué. Es ahora que no podemos permitirnos la duda y que Wikipedia ha eliminado toda posibilidad de la imaginación, lo busqué y resulta que era un cerdo, pero era un fascista, fascista, pero fascista literal, no ahora que se le dice fascista. No era un facho de ahora, era un Mussolini. Era un tipo que trabajaba que estaba en el partido de Mussolini, en la Orden Nueva, qué sé yo, y que fue el jefe del Departamento de Estadística de la Italia mussoliniana y que era además un eugenetista, estos que decían que había que mejorar la raza, claro, eliminando a todos aquellos que no fueran perfectos. Y lo curioso es que ahora todos los progres del mundo usan el nombre de este fascista espantoso para denunciar la desigualdad en nuestros países, ¿no? Que es una especie de giro muy curioso. Pero bueno, eso, desigualdad, uno de los temas decisivos. Y dentro de eso, uno de los fenómenos significativos de los últimos 20, 25 años era el ascenso, digamos, o la mejora en la situación social de las clases más bajas en nuestro continente y eventualmente la creación de aquello que algunos llaman la nueva clase media
latinoamericana. Entonces, efectivamente, me parecía que para trabajar sobre eso, Chile era un lugar bastante apropiado y por eso había previsto venir. Mi hipótesis, para decirlo rápido, es que esa denominación de clase media es abusiva, digamos, es errónea, en la medida en que, por todas sus características sociales, lo que ahora se llama, o se estaba llamando nueva clase media, es básicamente la clase trabajadora de toda la vida. Quiero decir, son personas que tienen, si acaso, un empleo más o menos fijo, que tienen más o menos la seguridad de que van a comer hasta fin de mes, que pueden mandar a sus hijos a la escuela, que tienen un mínimo de consumo, pero un mínimo de consumo, que están muy endeudados, pero eso es otro punto. Y que no se llaman clase trabajadora porque antes en la sociología clásica esa clase trabajadora era como la base de la pirámide. Como ahora la base de la pirámide es un 20, 30% según los lugares de marginales, de pobres, entonces se ha dado en llamar clase media a lo que está por encima de esos pobres, pero son, insisto, la clase trabajadora de siempre, que además, como ustedes saben mejor que nadie, cuando se acabó el furor de las materias primas hacia el 2014-2015, empezó a bajar de nuevo de clase, entre otras cosas porque hay una especie de descuido, digamos, de observación que consiste en definir las clases simplemente por los ingresos monetarios, que no tiene ningún sentido en términos de estructura social. Que, digamos, los ingresos monetarios son, si acaso, una condición para armar sectores sociales, pero no son la medida por la cual uno puede definir este es de tal clase o de tal otra, ¿no? Claro, y tú dices que esa clase media es como un gran eufemismo, ¿no es cierto? Y una clase además que tiene más chance hoy día de volver a ser más pobre que rica. Sí, Como están que ahí en la línea de división y con la bajada de los precios internacionales de las commodities y demás, en general volvieron a bajar. Hay algo ahí que me llamó mucho la atención y que me parece para mí uno de los hallazgos más que a mí más me revelaron sobre la región, trabajando con eso, que es que esta mejora de la situación social de los más pobres se dio en términos muy parecidos en los países que tenían gobiernos que se dicen de izquierda y en los otros y en los países que tenían gobiernos de derecha. O sea, no hubo diferencias apreciables entre esa mejora social entre esos dos tipos de régimen político, lo cual desmentiría con bastante carácter la idea de que esos gobiernos eran de izquierda, porque si la izquierda no consiste en distribuir mejor la riqueza, entonces no sé en qué consiste. Y realmente ahí hay cifras, quiero decir, no hay opiniones, sino que hay cifras muy precisas por las cuales, qué sé yo, Ecuador no mejoró más o no sacó más gente de la pobreza que Colombia en ese periodo, o ni siquiera Bolivia sacó mucha más gente de la pobreza que Perú en ese periodo. Digo ni siquiera porque Bolivia fue el país que más mejoró la situación de sus más pobres, porque era el país donde más pobreza había cuando empezó este proceso, ¿no? Entonces digo, eso me parece uno de esos datos que te hacen rever un poco toda una cantidad de clichés que uno tiene sobre ciertas situaciones, y a mí lo que más me interesa cuando me pongo a trabajar en algo así es justamente rever clichés, ver qué significa eso que estamos repitiendo todo el tiempo y que no sabemos muy bien de dónde lo sacamos, ¿no? tú dices que el avance de algunos sectores convierte un drama material en un drama moral, y ahí es donde todo se complica. ¿Qué quieres decir con un drama moral? No sé. ¿Tú sabes? No, Te veo venir, ¿eh? Te veo venir. Me parece que me vas a... No sé de dónde viene esa cita, ¿eh? tal vez porque es un drama, porque hay gente que accede, que mira, que tiene redes sociales, que ve. Habría que ver el contexto, ¿eh? La verdad que no me acuerdo por qué puse eso. No, en serio, no me acuerdo. Es una frase Es bonita, ¿no? inquietante, Sí, es bonita. Pero bueno, no Bueno, tengo entonces ni idea de por voy qué a la puse. colgarme de los clichés para decir que otro tema que tú hablas de los clichés es la imagen que tenemos hoy día de América Latina narco, la imagen un poco Netflix, ¿ah? Esta América Latina violenta, y que el periodismo se hace mucho cargo de eso, o sea, un poco como que culpa al periodismo, que dice que el periodismo tendría que revisar un poco lo que está vendiendo de América Latina. Entonces te quería preguntar, ¿qué es lo porno hoy día frente a América Latina? ¿Qué es ¿Eso? lo? Lo porno. Como la gente habla de la porno dictadura en un minuto, la pornografía de mostrar qué. No, bueno, no sé si es porno, es un fenómeno curioso, ¿no? Cómo efectivamente hemos pasado
a tener esa imagen. Hay muchos lugares donde cuando se piensa en América Latina, en América, la primera figura que aparece es la del narco, ¿no? Y me parece interesante porque tiene que ver con el tema de la violencia, que es otro cliché curioso sobre, Sí. sobre el continente, ¿no? Otra de las frases que aparecen todo el tiempo últimamente es América Latina es la región más violenta del mundo. Entonces yo dije, bueno, sí, vamos a ver. Entonces empecé a mirar, lo primero que empecé a mirar fue siglo XX, violencia, víctimas, a contar, región por región. Y resulta que durante el siglo XX en Europa se mataron unas 85 millones de personas entre las guerras, el holocausto, hambrunas, bla, bla, bla. En Asia, 100 millones de personas, enormes movimientos bélicos y demás. En África, con las guerras de independencia y demás, alrededor de 15 millones de personas. En América Latina, durante el siglo XX, hubo casi 2 millones de víctimas de la violencia. Que, insisto, es muchísimo, pero es infinitamente menos que en cualquier otra región del mundo. Entonces, una primera constatación sería que América Latina durante el siglo XX fue la región más pacífica del mundo, en términos de cantidad de víctimas. No hubo guerras entre estados, hubo una guerra entre Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco en los años 30, es una cosa muy menor. La Revolución Mexicana aportó más de la mitad de todas las víctimas del siglo y el resto fueron esos momentos en que los estados básicamente se dedicaron a reprimir a sus ciudadanos, cosa que tanto ustedes como yo conocemos bien, pero que en términos cuantitativos, y resulta un poco molesto decirlo así, pero en términos cuantitativos fue infinitamente menor que en muchos otros lugares. Quiero decir, yo no sé aquí el cálculo, en Argentina ese famoso cálculo de los 30.000 desaparecidos frente a los millones de víctimas de, qué sé yo, de Stalin, por ejemplo, es muy poquito, aunque es terrible y es tremendo, pero digo, entonces, tenemos esta idea, el continente más violento durante el siglo XX fue el continente más pacífico del mundo, entre otras cosas porque no nos peleamos, eso es un dato fuerte sobre nuestro Ni siquiera carácter común. nosotros con usted no alcanzamos, claro. No, esa pelea, yo decía el otro día, es un caso clásico, la guerra del 79 fue un caso clásico de agarrame que lo mato, ¿viste? Eso que dicen en el bar, agarrame que lo mato, ¿viste? Estaban los dos a agarrame que lo mato porque te conviene decir, no, yo soy muy macho, yo lo mato, pero después no querés ir a pelear. Le servía para decir, míreme. No nos peleamos, es un dato muy fuerte. En un siglo en que hubo guerras por todos lados, todos se pelearon con todos, en América Latina no hubo, bueno, hubo esa guerrita entre Paraguay y Bolivia por el Chaco. Es un dato fuerte. Pero el tema es ese, que eso que podemos llamar la violencia política, la violencia pública, estados contra estados o estados contra sus ciudadanos, yo creo que en los años 80, 90, como casi todo, se privatizó. Hubo una privatización de la violencia. En esa época en que se privatizaban las empresas, todo se privatizó también la violencia. Y básicamente empezaron una serie de empresarios que querían hacer lo que siempre hicieron los ricos latinoamericanos, que es extraer y exportar materia prima. Necesitaban para su trabajo rodearse de un aparato armado, porque había cierta competencia por llevar adelante esa extracción y exportación, en este caso de coca, como imaginarán. Pero era el sistema clásico, extraer y exportar, pero necesitaban esos aparatos armados, que bueno, una vez armados empezaron a servir para otras cosas, porque digo, a ningún patrón le gusta ver que sus empleados están sin hacer nada. Entonces, bueno, que si un secuestro, que si un asesinato, que si una extorsión, que si una protección, etcétera, etcétera. Y ahí sí empezó una espiral de violencia privada importante. Primero Colombia, México, el norte de Centroamérica, después Venezuela por otras razones. Y efectivamente esos países llegaron a una tasa de violencia, una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes por año, que es un poco como se mide esto, muy extraordinaria. Y son los que nos dan ese sello de la región más violenta, aunque también hay que
hay que matizar esta afirmación, porque esto quiere decir que hay 5 o 6 países en la región que están entre los más violentos del mundo, pero hay otros 15 que no. Tenemos índices de justamente tasa de homicidios que están como en la media mundial, 4, 5, 6 por cada 100.000 personas por año, que es la media mundial. Es mucho menos que Europa, pero es parecido al resto, del planeta. Entonces, tampoco está tan claro que seamos globalmente los más violentos, pero aún así quedó esta imagen del narco como la forma de vernos en este momento. Es muy resultona, es una imagen muy vendedora, muy vendedora, muy pregnante, muy interesante, muy entretenida. Lo curioso es que lo que pasó fue que hubo un cambio en cuanto a imagen del personaje que sostiene la metralleta, porque en los años 60, 70, digamos, la imagen latinoamericana en esos lugares era más bien un Che Guevara o similar con la metralleta. 30 o 40 años después, la metralleta sigue estando, solo que ahora la tiene un narco, un sicario, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay algo también un poco predeterminado. Pero lo cierto es que, y tú decías, la responsabilidad de los periodistas también la tenemos, porque nos resulta más fácil contar la violencia que contar tantas otras cosas que valen la pena de ser contadas, ¿no? Cuando tú cuentas una buena historia de violencia, tienes asegurada cierto dramatismo, cierta tragedia, que hace que, bueno, que resulte mejor. Yo contaba por ahí, hace 3, 4 años, la última vez que fui jurado del premio de la Fundación Gabo, donde trabajo, donde estoy, que yo no sé qué hago. La última vez que fui jurado ahí, era jurado en la categoría de texto, y de los 10 textos finalistas, 9 eran historias de violencia, lo cual es una tendencia, que yo no puedo creer que de todo lo que vale la pena contar en América Latina, el 90% sea la violencia. Pero lo hacemos y entonces contribuimos a reproducir esta imagen, ¿no? Antes de pasar a las preguntas del público, quiero leer algo, como partimos con Perón y el Chao. Tú dices haces una comparación que a mí me dio risa entre la iglesia y el peronismo. Dice, la iglesia de Roma siempre fue el modelo, la inspiración del peronismo. Una institución aparentemente eterna, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, dirigida por un jefe indiscutible, servidora de los ricos, pero sostenida por los pobres. Repartidora de bienes y prebendas, que funcionó bien cuando era perseguida y mucho mejor en el poder. En cualquier forma de poder, porque consigue convencer al mundo que tiene poder. Todos te felicitan, tú cuentas en una parte cuando vas a Buenos Aires en el libro, vas todo el tiempo repitiendo que la gente te dice, ¿no piensas volver? Y tú dices, no, por ahora no. Obvio, sería una boludez, te dicen. ¿Tú te sientes un poco culpable de no volver a Argentina? Ese capítulo de Buenos Aires trasunta cierta, porque melancolía no, pero alguna culpa. No, culpa no. No, culpa no, no me necesitan para nada. No. Culpa siente uno cuando piensa que está abandonando a alguien que lo necesita de algún modo. Ahí no me necesitan en absoluto, así que no tengo culpa. Tengo como cierta extrañeza, porque yo me fui esta última vez me fui hace 8 años, pensando que me iba 1 año o 2, que iba a ver, que iba a cambiar de aires un poquito. Yo tengo esta especie de bendición, maldición, que consiste en que puedo hacer mi trabajo en cualquier lado. Entonces no estoy obligado a estar en ninguna parte, lo cual es maravilloso por un lado, y por otro lado es un poco inquietante porque hace que esté todo el día pensando, bueno, ¿y dónde voy a vivir el año que viene? Cosa que es totalmente tilingo, decimos nosotros. ¿Cómo es? Cuico sería aquí. Cuico, claro. Queda feo, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces pensé, me voy 1 año o 2 a vivir a Barcelona, en realidad, y ya volveré, qué sé yo. Y resulta que no me olvidé de volver, no me dan tantas ganas. O sea, eso es lo que me sorprende, pero no me da culpa. Pero tú generacionalmente fuiste, en los años, me imagino, 70, gente que luchó, que peleó, soñó un cambio, Sí. que en algún minuto se logró, mejora en Argentina, y hoy día en Argentina la pobreza tiene niveles muy, muy altos. ¿Qué piensas de eso y por qué? Porque siempre se habla tanto que Argentina es un país tan rico que hoy día no, pero ¿cuál es la explicación para una persona que es argentina y que además ha mirado tanto América Latina y que puede comparar? Explicación no tengo. No tengo. Hace 3, 4 años, un día que cumplí 60, cosa que fue ya suficientemente dura, se me ocurrió hacer una especie de comparación entre cómo era la Argentina en
el año 73, 74, en los primeros 70, cuando yo, que era muy chiquito, formaba parte de grupos que habíamos decidido que ese país era intolerable y queríamos mejorarlo mucho, cambiarlo para que fuera mejor, comparar esa Argentina con la de hace 3 años. Y empecé a buscar datos, digamos, parámetros que me permitieran esa comparación, y era patético, era tristísimo, quiero decir, todos esos datos mostraban una degradación extrema entre el momento en que decidimos que aquel país era insoportable y había que cambiarlo para que fuera mejor, y este momento, 50 años después, todo lo que habíamos conseguido era degradarlo a unos niveles extraordinarios. Quiero decir, en el año 74 había 3% de pobreza en la Argentina y ahora hay 40 y tantos. Si eso no es un fracaso, no sé cómo se puede definir uno. Y así sucesivamente, todos los parámetros eran de ese orden, ¿no? Eso es simplemente la constatación. Lo que no sé es cómo lo hicimos, por qué. Digo, hay ciertos datos, por supuesto, hay como una especie de renuncia muy fuerte en los años 70 a la voluntad de futuro. Cuando fue el golpe, hay un documento, pero bueno, no sé si esto vale la pena extenderse mucho en eso, pero hay un documento muy poco subrayado, digamos, que a mí me parece decisivo, que es ustedes saben, el golpe de los militares argentinos de Videla y compañía fue el 24 de marzo del 76. El 7 u 8 de abril del 76 hay una carta del secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, a su embajador en Argentina, diciéndole que vaya a ver a estos nuevos generales y los convenza de que el papel de la Argentina en el mundo tiene que volver a ser el de un país agroexportador, etcétera, etcétera. Que se dejen de joder con las industrias y con esa voluntad de hacer algo distinto, digamos. Y lo hicieron. O sea, lo hicieron de una manera extrema, porque por un lado estaban esas instrucciones y porque por otro lado los ricos argentinos habían comprobado a lo largo de los 30 o 40 años anteriores o 50 años anteriores que esos obreros les eran inmanejables. Entonces lo que hicieron fue tirar el bebé con el agua del baño, como dicen los franceses. Quiero decir, para deshacerse de esos obreros que no conseguían manejar, se cargaron toda la industria argentina y volvieron a ser este país agroexportador, casi monocultivo, dependiente de los mercados internacionales y de los caprichos de esos mercados, que fue degradándose. Eso, por supuesto, no explica todo, ni mucho menos, pero me parece que es un dato fuerte sobre cómo lo conseguimos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.